Bueno, hace algunos minutos hablábamos de la pérdida de empleo, de la pérdida de puestos de trabajo en el sector PYME. En el último año se han perdido 150.000 puestos de trabajo. A ver, vamos a hablar con Juan Pablo Godoy Vélez, él es abogado laboralista. Gracias, doctor, por venir. Y Julián González, consultor PYME. Gracias, Julián. Gracias. A ver, Julián, ¿ese es el número? ¿Es rectificado? ¿Se han perdido más de 150.000 puestos de trabajo? Exacto, lamentablemente te tengo que decir que sí. Acompaña el número de que son promedio de 50 empresas pymes que cierran por día. Es un número que se sigue acompañando y lamentablemente no sabemos hasta dónde va a llegar. Cada vez hay menor poder de consumo en la calle, altas tasas impositivas, altos impuestos, por eso se hace cada vez más difícil mantener los negocios abiertos. Bueno, nosotros hablamos aquí en Minuto a Minuto con muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, y ellos están llegando prácticamente con el último aliento. Dicen, llegamos con el último respiro a diciembre. ¿Y cuántas pymes se han cerrado? Y es un promedio de 50 pymes por día en el último año que se fueron cerrando. Y eso es tal cual lo que decís vos. El empresario pyme, el que puede llega con el último suspiro. Y el que no está pudiendo, cada vez se entierra más y está en esa agonía, en esa espera, a ver cuándo lamentablemente quizás tenga que cerrar las puertas. Doctor, sabemos que hay desempleo muy pronunciado en la Argentina, de dos dígitos, del 12%, pero quienes han conseguido un puesto de trabajo en el último tiempo, ¿han conseguido un puesto de trabajo precario y de bajos salarios? Y sí, en muchos casos sí, porque justamente ante el crecimiento del desempleo la gente agarra lo que puede agarrar. Es así. Y naturalmente muchos empresarios se abusan de esa situación para darles trabajos precarizados. Yo pensaba hoy, Adrián, esta idea de que vuelve cíclicamente a la campaña electoral y a la agenda del gobierno nacional, en particular de la reforma laboral, pero también pensaba, un poco a cuento de lo que vos le preguntabas al doctor, de qué tipo de empleo se está consiguiendo ahora y cuáles han sido las últimas medidas que tomó el gobierno. Me viene a la mente esto de la baja en las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Y a uno le da la sensación de que la reforma laboral ya está, que no hace falta imponer una reforma. Bueno, es que justamente lo que hicieron fue ir fraccionándola. Cuando no pudieron lograr que pasara a fines del 2017, bueno, primero lo que hicieron fue devaluar, que fue una manera mágica de bajar el sueldo a todo el mundo. ¿Sí? Hoy recordemos que el salario mínimo vital y móvil, que la Argentina fue primera en la región durante muchos años, hoy está creo que en el puesto noveno. Dolarizado estaba siempre, o sea, en los últimos años muy arriba y bueno, descendimos casi al último lugar. Doctor, ¿recuerdan que cuando cuando comenzó el mandato, bueno, se hablaba mucho de la industria del juicio, ¿no? De que había un exceso de reclamos judiciales. Bueno, y a medida que se fue pulverizando la posibilidad de obtener un empleo, hay muchos que han desistido a lo mejor de hacer yo siempre digo esto que va en sintonía con lo que alguna vez dijo Héctor Recalde. Sí. Acá lo que tenemos es una industria del incumplimiento, ¿sí? Incumple el empleador, incumple la ART no controlar al empleador, incumple el Estado a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no controlar a la ART y después lo paga el trabajador. Y la culpa la tenemos los abogados que hacemos juicio porque no le pagan la indemnización que le debieron pagar. Un minuto que quiero terminar de formular la pregunta. Es concretamente si se vio reducido el número de juicios laborales o por el contrario se mantuvo igual. No, los juicios laborales bajaron porque bajó drásticamente el empleo. Y porque además mucha gente, ante las trabas que tiene, hay que dividir dos cosas. Una cosa es el juicio por despido y otra cosa es el que tiene que ver con indemnizaciones por accidentes laborales, que es a donde están apuntando permanentemente y es al que nosotros le interpusimos un amparo desde el Encuentro de Abogados Independientes para tratar de frenar este decreto que ya se está aplicando porque además tiene efecto retroactivo. Con lo cual, desde el momento que salió, se aplica a todos los casos. Ahora, déjame agregarle una cosa a lo que dice Agustina. Hay una consideración muy tradicional en la Argentina de hablar de la industria del juicio, siempre relacionada a aquellos trabajadores que accionan a través de sus abogados, que puede haberlos, por supuesto, más o menos inescrupulosos y que traten de llevarse una cuota litis mayor que la que deberían. Pero siempre nos olvidamos de la industria del juicio que representan los abogados laboralistas de las empresas, que también facturan cuantiosos montos por representar a las empresas, que hacen paquetes con los juicios que les hacen a los empleadores
y que también se ven bastante beneficiados por este tipo de litigiosidad, ¿eh? Ahora, Julián, quiero hablar sobre vos sos consultor PYME. Exacto. Hoy los pequeños y medianos empresarios que a vos te consultan, bueno, yo recién decía, el sector textil es el más dañado, el sector automotriz también. ¿Qué te manifiestan? A ver, por ejemplo, si hablamos del bono de 5.000 pesos, ya las pymes dijeron que no lo van a poder pagar. A ver, y con respecto a lo que explicó el doctor, me parece que, más que nada para el que está del otro lado, no está bueno generalizar, porque si no se termina estigmatizando al empresario como el malo de la película. Y el empresario pyme hoy él la está pasando realmente mal. El empresario pyme, a mí siempre me gusta rescatar lo siguiente, no disfruta de dejar gente sin trabajo. Y a veces la realidad lo lleva a quizás a tomar a alguien de las condiciones que no son las debidas, pero porque la tiene muy difícil. Sí, porque la carga impositiva es muy alta. Pero, ahí es donde nos vamos a poner de acuerdo. pero, Es mira, necesario bajar la carga impositiva. Mira, nosotros trabajamos todos los días con más de 40 empresarios pymes. Vamos a conferencias, hoy de hecho vengo a dar una charla para 40 empresarios pymes. Lo primero que me manifiestan la mayoría es, mira, no me voy de vacaciones, trato de tener los impuestos al día, de estar al día con mi equipo de trabajo. Yo no me doy gustos personales, pero por el bien de mi equipo de trabajo y por mantener el negocio abierto. Está llegando verdaderamente es con verdad. las últimas a fin de mes. Por eso no está bueno generalizar y creer que el empresario disfruta de las maneras precarias de contratar personas o disfruta de no dar trabajo a las personas o tener que reducir su cantidad de personal. Y respecto a lo del bono, que es muy interesante, a ver, el bono claro que sirve. Porque hoy las personas, como nos gusta decir a nosotros, cada vez tienen menos dinero en el bolsillo y eso no le hace bien a la economía del país, no hace que circule la rueda. No obstante, parándonos en las dos campanas, por supuesto que está bueno que el empleado reciba ese bono, pero si nos paramos del lado del empresario, el lado del empresario que le cuesta llegar a fin de mes, que no tiene caja, que tiene impuestos, pero por todos lados, todos los días que levanta la persiana de su trabajo, tiene una cuenta a pagar y no llega, tener que cargarle ahora, que tenga que cargar con ese bono, también quizás es como la estocada final para terminar de Julián, matarlo. Por la postura de la UIA en el último tiempo, Miguel Acevedo, que es el titular de la Unión Industrial Argentina, se ha mostrado más en sintonía con Alberto Fernández y lo plantó a Mauricio Macri en Córdoba. Bueno, de este hecho ya es notorio y, Sí. y se ha hablado muchísimo. ¿Qué pasará con la UIA y con un posible gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo ves esa relación? A ver, si tengo que predecir qué va a pasar, no lo sé, porque sabemos que esto es una lotería y puede cambiar la semana que viene. Esperemos las cosas están dadas para que Fernández seguramente sea el nuevo presidente y esperemos que la relación sea lo mejor posible, pero por el bienestar de todos, empresarios y trabajadores. Por lo menos el modelo que aplicaría Alberto Fernández, que va a ser muy distinto a lo que viene haciendo Mauricio Macri, va a hacer que Alberto Fernández tenga una mejor relación con el sector del trabajo, ¿no, doctor? Sí, seguramente. Es que muchas veces uno lo que dice es, ¿qué te crees? ¿Que te van a bajar los impuestos o que te van a bajar los servicios? No, pero lo que sí va a pasar es que por lo menos los salarios van a ir más acorde a la inflación y eso va a aliviar a un gran sector de la población que también va a reactivar el consumo y un montón de cosas. No hace falta ser economista para darse cuenta de eso. Mariano. No, pensaba en esta idea de cuáles son las prioridades del gobierno nacional y esta porfía en continuar en campaña, porque no deja de llamar la atención eso también. Mauricio Macri nunca visitó la UIA, ¿no? Mariano prácticamente no, hay como una relación ya muy distante. Mira, no lo tengo claro, lo que sí tengo claro es que buena parte del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina celebró la llegada de Mauricio Macri al poder y Mauricio Macri se encargó de desilusionar a buena parte de ellos, aunque muchos todavía hoy lo respaldan. Pero se encargó de desilusionarlos rápido porque se volcó inmediatamente hacia la economía financiera, es decir, hacia los tiburones de Wall Street o quienes se consideraban una suerte de magos de las finanzas, como el caso de Caputo. Bueno, evidentemente eso ha generado una distancia y ha generado esta idea de Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, totalmente distanciado, tratando de trabajar sobre la base de un acuerdo social con la CGT, pero ya absolutamente desligado del gobierno nacional. Y recordemos el caso de Francisco Cabrera mismo, es decir, un ministro de la producción, no es que lo sucedió Dante Sica y ha tenido una acción descollante, pero Francisco Cabrera asume desde el arranque del mandato de Mauricio Macri como ministro de la producción, exigiéndoles, planteándoles, sugiriéndoles permanentemente a los industriales dejar de producir y pasarse a la importación.
Es decir, se han La llegado... reconversión, ¿te acordás? La famosa reconversión productiva, se han llegado a subsidiar despidos, en el caso de empresas industriales, para que dejaran de producir, redujeran drásticamente su personal y se dedicaran únicamente a ¿Se hacer acuerdan importaciones? cuando Mauricio Macri, Julián, hablaba de los salarios que representaban un costo? ¿Te acordás? Sí, sí, a ver, mira, hay alineado a lo que él venía diciendo y lo que esperamos del próximo gobierno, con las alianzas y demás políticas que tenga. Entiendo que gran error de este gobierno, quizás una de las falencias, fue la falta de entender, la falta de empatía, como se diría, pero lo poco que se entendió al empresario pyme. Me parece que el gran desafío del próximo gobierno es relacionarse y escuchar mucho al empresario pyme, cuáles son sus necesidades, cuánto lo puede afectar el aumento de impuestos, las grandes tasas de interés que existen. Si uno se pone un poquito del lado del empresario pyme, que es el que termina dando trabajo, no nos olvidemos que 7 de cada 10 puestos de trabajo en la Argentina lo da la empresa pyme. Poniéndonos del lado de ellos, creo que se puede empezar a pensar en positivo. Bueno, precarización laboral, ¿no? Un poco de lo que hablábamos recién, un gobierno que el Fondo Monetario Internacional le exigió que lleve adelante una reforma laboral en la Argentina, sí, pero de una manera u otra el gobierno el ajuste lo aplicó hacia el trabajador. Doctor. Sí, lo sigue haciendo, justamente. Por eso nosotros interpusimos este amparo, porque en definitiva, al ser muy inferior la tasa de actualización que se aplica ahora, que es la del RIPTE, respecto de la inflación y respecto de lo que se aplicaba antes, ¿qué es lo que sucedía antes? Vos tenías una tasa de interés que era la que te daba el Banco Nación para un préstamo, justamente para evitar que el empresario se beneficiara, perdón, la ART en realidad en este caso, se beneficiara de no pagar una indemnización. Ahora, en definitiva, lo que van a hacer es que vaya todo a juicio, porque las ofertas van a ser bajísimas, ya que, digamos, el paso del tiempo y el correr de la inflación beneficia a la ART porque va licuando la deuda y perjudicando al trabajador. Muchas gracias por haber venido. Por favor.